de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, querido público. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos sintonizan en www.radiomorir.com y quienes nos siguen y nos ven a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Y bueno, bienvenidos, profesor. ¿Con qué vamos a iniciar esta vez? Pues primero para dar las gracias a todos quienes han dado like y quienes nos siguen en nuestra página de Facebook. Ya sobrepasamos los 200 seguidores y los 119 likes, entonces ya ahí la llevamos, va creciendo este proyecto. Un proyecto donde pues hemos aprendido mucho, a la par de que disfrutamos de la charla con nuestros invitados e invitadas. Y pues el día de hoy tenemos un programa interesante y que pues de alguna manera cumple también con uno de los objetivos con los que fue pensado este programa, que es darle el espacio también a voces jóvenes, a jóvenes que se interesan en la divulgación de la filosofía, la literatura, la historia, las artes. Y pues bueno, este programa es propiamente de divulgación, no es un programa tanto como de debate, de confrontación de opinión, sino es más como un conversatorio en el que pues los académicos y los que se dedican a la investigación en temas humanísticos y de arte, pues bueno, nos comparten su experiencia, sus conocimientos para enriquecernos a nosotros y al público que nos escucha. Y pues hoy tendremos precisamente un invitado, un joven egresado de la licenciatura en filosofía, que además pues lo felicitamos de antemano porque pues se animó con un proyecto de una edición y publicación de un libro. Enseguida hablaremos de él. Y en nuestra acostumbrada microcápsula, recordando y dedicando este mes a dramaturgos, tenemos la biografía de Heinrich von Kleist. Él es un dramaturgo, poeta, novelista alemán. Nació el 18 de octubre de 1777. Es una figura clave del romanticismo alemán, un periodo verdaderamente hermoso de la literatura y la dramaturgia. Y sus obras incluyen El Príncipe de Homburg y Penthesilea, que exploran temas como el honor, el destino, los conflictos internos del ser humano. A pesar de su talento, Kleist tuvo una vida trágica y turbulenta y pues terminó en un pacto suicida con una amiga cercana al parecer. Entonces, pues bueno, muy propio también del romanticismo, esta exaltación de la muerte, del sentimiento trágico, del dolor, y pues bueno, hay quienes lo llevaron a la práctica. Y en cuanto a eventos culturales, ¿qué tenemos para este mes de octubre, Alejandro? Pues bueno, para iniciar voy a mencionar algunas dos puestas en escena del Teatro Experimental de Jalisco que se van a dar en octubre. Una de ellas es las pequeñas infidelidades. Estas funciones se dan viernes y sábados, inician el viernes 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de octubre a las 8 de la noche para los viernes y los sábados a las 7 de la tarde, profesor. Es para adolescentes y adultos y bueno, están invitados. Y otra puesta en escena es Bajo Suelo. Esta se va a dar todos los jueves, el jueves 3, 10, 17, 24 de octubre a las 8 de la tarde. También es de adolescentes y adultos para que se den una vuelta a ver teatro. Siempre es una experiencia interesante, sea que nos guste la obra o no nos guste, o le entendamos o no le entendamos, siempre es interesante ir al teatro, profesor. Y invitarlos también a la conferencia magistral en el marco del coloquio de filosofía feminista. Este se va a dar en el CUSH Belénes. Las conferencias van a estar en el edificio C, en la planta baja, en la sala Fernando Carlos Bevia Romero. La conferencia magistral está a cargo de Cintia Martínez Velasco de la Universidad de Oregón y se titula Del feminicidio al femigenocidio, reflexiones filosóficas. Esta es el lunes 28 de octubre de 11 de la mañana a 12:30 del día, profesor. Entonces, para que se dé una vuelta a la conferencia magistral que inaugura este coloquio. Y el coloquio, ya propiamente, el coloquio de filosofía feminista es 28 y 29 de octubre.
Hay conferencias a partir de las 11 de la mañana y algunas que terminan a las 7 de la tarde, profesor, los 2 días. Igual es en el edificio C, recordarles en el CUSH Belénes, en la planta baja, en la sala Fernando Carlos Bevia Romero, para que se den una vuelta al coloquio de filosofía feminista. Y por último, recordarles la exposición Equipostales, el medio como objeto de composición, en el piso 2 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Esta exposición va a estar hasta la primera semana de noviembre y se inauguró el viernes pasado, profesor, ahí estuvimos. Y pues bueno, échense una vuelta a checar las piezas y igual se pueden contactar con el autor, que bueno, es su servidor, profesor. Así es, una excelente exposición fotográfica, vale la pena verla, 12 piezas, pero muy bellas en la composición. Y pues bueno, pueden consultar butaca.udg.mx para consultar otros eventos culturales. Y sobre el coloquio de filosofía feminista, pues bueno, su servidor y otros profesores también del departamento de filosofía seremos moderadores de algunas de las mesas de diálogo. Y pues bueno, esos son los eventos que tenemos para estas próximas semanas. Y empezamos nuestro programa dando un anticipo de quién nos visita el día de hoy. Pues tenemos la grata presencia de Juan Pablo Franco, a quien tengo el gusto de saludar y quien me padeció como estudiante cuando era yo profesor, cuando era él estudiante, perdón, y yo su profesor en el departamento de filosofía. Y pues él se nos presenta como un lector que a veces escribe. Estudió filosofía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y después ingresó al Centro de Artes Audiovisuales estudiando guionismo. Ha trabajado pues en iniciativa privada, pero pues actualmente se desempeña como guionista en la empresa de comunicación Comunica México. Es autor del libro de ensayos, del cual vamos a hablar precisamente el día de hoy, El Fuego Más Exacto, publicado por la Secretaría de Cultura, y ha colaborado con textos en revistas como Interliteraria, por ahí podrán buscar alguno de sus escritos, tengo entendido cuentos, y en Magma MX. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, maestro José Luis. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchas felicidades por su programa y muy agradecido por invitarme. Pues la intención es pues abrir el espacio también para las jóvenes voces, quienes se inician en el campo filosófico, y sobre todo usted que pues se animó con ese proyecto de escribir un libro, que enseguida vamos a platicar de él. Y pues eso también nos sirve un poco a nosotros para invitar a más jóvenes con la intención y el impulso de divulgar la filosofía y las humanidades y las artes. Pues este es un espacio también para los jóvenes talentos. Y pues bueno, para empezar nuestra charla, queremos preguntarle cómo surgió el interés, la motivación por escribir este libro de ensayos, y por qué escogió esta forma de expresión de sus ideas. Sobre todo porque tuvimos el gusto de leer su libro, y pues es un estilo un tanto más como libre, menos rigurosamente académico, no es del estilo de los artículos científicos, que también tienen su mérito y su interés, pero esta forma de expresión. Entonces queremos que nos platique un poquito sobre eso. Sí, bueno, el libro surge a partir de, bueno, yo voy a un taller de cuento con Juan Fernando Covarrubias, que es un ganador del premio Arriola de cuento, y en esta búsqueda de expresión que uno llega a tener de repente, bueno, también yo mucho más emparentado con la filosofía, porque bueno, de ahí surjo, para bien o para mal, todavía no lo sé, pero de ahí es de donde salgo. Y entonces los temas que a veces me interesaban, yo sentía que en la expresión del relato, por ahí quizá no los expresaba como a mí me hubiese gustado. Entonces, en este taller de cuento comencé a llevar como ciertas reflexiones o ciertos textos breves que se fueron conformando o amalgamando a través del tiempo, y que formaron un primer ensayo que es el primero que aparece en el libro, que se llama El Fuego Más Exacto. Y
surge la invitación para la maleta Hemingway, que es este concurso que organiza la Secretaría de Cultura para publicar a autores noveles. Y de pronto con ciertos textos que yo tenía acerca de Kierkegaard, incluso en la misma licenciatura, que a veces nos pedían como algún ensayo, y ideas que me quedaron por ahí, comencé a trabajar el libro y lo armé así, ¿no? Salieron estos 4 ensayos que ya en el formato en el cual yo aparecen pues expresados ahí. Sí trato de hacer como una especie de, creo que ahondaremos un poco más en eso más adelante, pero una especie de parodia, hacer homenaje parodia a toda esta expresión clara y distinta que tiene la academia, ¿no? O sea, precisamente estos formatos que se exigen en la licenciatura, por ahí quedé un poco hastiado de eso, o de no poder ingresar a ciertos temas desde otra perspectiva que no fuera esa, la del paper, o el artículo bien establecido, no sé, qué sé yo. Y empecé a jugar con los formatos, incluso del mismo ensayo, y entonces es eso, es una especie de homenaje, porque creo que habemos quienes no sabemos homenajear de otra manera que no sea desde el chiste, que bueno, ya alguien del público dirá que soy menos chistoso que un velorio, pues, pero bueno, hay público para todo, y yo, es una manera de homenajear a la academia, a todos los formatos que a mí me enseñaron en la academia, desde una especie de burla, que es esta forma incluso así inicia, ¿no? Con una entrevista ficticia, donde se habla mal del libro. No sé, fue mi manera quizá de expresar este tipo de inquietudes que yo tenía. Excelente. Y esto me hace pensar sobre todo en que normalmente pues los que estamos dedicados a la academia, pues tenemos que seguir las formas, ¿no? Las formas de expresión, cuidar, pulir las ideas, pulir no solo las ideas, sino también, entonces, darle crédito a cada autor, tener que estar referenciando, tener que estar constantemente dando datos duros también, claro, dependiendo, pero este estilo con el que expone sus ideas, pues es un tanto más libre, pero eso no significa que sea menos riguroso, menos profundo, ¿verdad? Es decir, al final de cuentas hay también una profundidad a pesar de la libertad estilística. Y queríamos preguntarle también, hay una pregunta del público, mejor hago la del público primero antes de que se nos pase. Pregunta a Gabriel Chaboya, a quien le agradecemos el favor de su atención. Dice, ¿dónde podemos leerle y cuál ha sido su experiencia publicando? Aunque ya nos adelantó que este libro salió como producto de un concurso, pero que nos pudiera también platicar, cuáles fueron los atorones o las ventajas o las virtudes o las cosas agradables que tuvo en este proceso, y dónde pueden conseguir su libro. Bueno, el libro está en la librería del Ágora, que está en el ex convento del Carmen. Ahí está, ahí es donde pueden conseguir el libro. Y la experiencia de publicar, como este libro es producto de que gané el concurso de la Secretaría, quizá no he tenido yo este recorrido que debe de tener toda persona que desee publicar, que es pues no sé, mandar el texto, que te lo rechacen, etc. O sea, este texto fue rechazado varias veces también en otro tipo de certámenes. Bueno, no este particularmente, pero textos que he mandado. Pero la verdad me gustaría hacer una épica de mí mismo y decirles que fue toda que ha sido, la verdad ha cambiado muy poco mi vida en relación con haber publicado. No sé si eran por las altas expectativas que yo tenía y que me di cuenta que es algo bastante común, en el sentido de que pues, no pasa nada más que publicaste ya. Ahora,
debo decir que sí hay una especie de reconocimiento que uno se da a sí mismo y que a veces hace un poquito de falta, pero que luego juega también, hablábamos antes de grabar, ¿no? Que es como la misma mente y nuestras mismas dinámicas mentales que llegamos a tener juegan a veces en contra nuestra, y ahí me hace falta, no sé, a veces siento que me hace falta un poco de reconocerme un poco más a mí mismo, y luego digo, nada, te estás pasando, baja un poco no sé, no sé si contesté a la pregunta, pero más o menos. No, claro que sí, muchas gracias. Alejandro, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, sobre todo ya entrando directo a los temas de los ensayos, por ejemplo, nosotros tuvimos la posibilidad de leerlo y charlar un poco sobre las consideraciones que teníamos cada uno respecto a la lectura que habíamos hecho. Y bueno, notábamos pues que ciertos ensayos, o la mayoría de los ensayos, tenían esas consideraciones subjetivas, referencias al yo más psicologicista, y se centraban, por ejemplo, en la angustia, la neurosis desde otras perspectivas, digamos, desde otras visiones. Una, por ejemplo, que tendría que ver más bien con una reflexión poética, después a veces parecía como una especie como de monólogo, y en otras ocasiones parecía un planteamiento desde la visión de un autor. Entonces, ¿por qué centrarse en estos temas en particular? No sé si nos podrías hacer digamos que alguna introducción más para quienes ya hemos leído el texto, pero también para nuestros escuchas que a lo mejor van a ir a conseguir el texto y bueno, tendrán ya una orientación hacia dónde van estos temas y por qué te centraste en estos temas en particular. Esto surge a partir de, bueno, dice Ernest Bloch, ¿no? Este comentarista de Hegel, que todo gran sistema filosófico puede ser expuesto en una sola línea, ¿no? La verdad no recuerdo cuál es la línea, o sea, qué decía la línea donde él resume el sistema de Hegel, pero esta idea me quedó, intenté yo buscar en Descartes, que, bueno, esto lo tomo de Manuel García Morente en las lecciones preliminares de filosofía, donde él habla de que Descartes plantea que no hay nada más inmediato a mí que mi yo pensando, ¿no? Entonces, esta idea que encuentro en Descartes, empecé a imaginarla. Si nada había más cercano a mí que mi yo pensando, o sea, mis propios pensamientos. Y yo, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención es los temas cercanos a la esquizofrenia, a la psicosis, a las enfermedades mentales, ¿no? A la locura. Y, por ejemplo, yo veía a las personas que como que van con este monólogo, que visiblemente se ven como afectadas y van con este monólogo interno que implica este tipo de condiciones mentales. Y si esos pensamientos podrían ser también considerados, a ver, si cabían en el ámbito de lo racional, es decir, si esos pensamientos que incluso podían ser intrusivos, obsesivos, formaban parte también de un filosofar, una condición del yo filosofando, pero con este tipo de pensamientos. Para no hacer tantos rodeos, como que me interesaba el filósofo que está meditando, que es el cliché de este filósofo totalmente racional, que deduce los argumentos, ¿no? Pero ahora que fuera más bien alguien con una condición mental de esa índole, ¿no? Como desde la esquizofrenia, desde la psicosis, y el planteamiento del libro es más o menos ese, pues es un yo enfermo pero que eso no quiere decir, o sea, su enfermedad no quiere decir que no esté meditando, que no esté filosofando, pues, ¿no? Era más o menos eso. Es una especie como también de intención de ver al sujeto, no solamente efectivamente como productor de conocimiento, como el que sintetiza conceptos, como el que determina validez o invalidez de argumentos,
sino que rescata también esos aspectos como también irracionales y que son más, efectivamente, más inmediatos a veces a nosotros, al sujeto mismo. Hace unos días, precisamente en una de mis clases con los estudiantes de Historia de la Filosofía del Idealismo Alemán, veíamos cómo de repente hay corrientes filosóficas que buscan ahora, en ese periodo en particular, rescatar los aspectos más irracionales del ser humano, es decir, que no necesariamente el ser humano es solamente sujeto pensante, o si es pensante, no todo lo que piensa debe sujetarse a la claridad y distinción de ideas como criterios, sino también piensa precisamente estas cosas que le obsesionan, estas cosas que le angustian, y tal vez esos pensamientos son más inmediatos, ¿no? Sí, y creo yo incluso hasta más humanos, o sea, no quiere decir que la lógica no sea humana, ¿no? Pero creo que también el padecer, y yo recuerdo, por ejemplo, uno puede ser un capo en la lógica, pero si te corta a la novia o si muere algún familiar tuyo, creo que la lógica empieza a desvanecerse y comienzan preocupaciones, no sé, desvaríos que también forman parte de tu yo, ¿no? O por lo menos forman parte de una especie de producción de pensamientos, no sé. Sí, y a propósito de esta cuestión de la subjetividad, porque me llamó la atención y lo comentábamos previo a iniciar el programa, que de entre las consideraciones de los filósofos en los que estudia usted el tema de la subjetividad y su inmediatez, tocó a Juan de la Cruz. ¿Por qué Juan de la Cruz? Bueno, antes habló de René Descartes, luego también va a hablar de Kierkegaard y otros pensadores que pues a la sazón son importantes, son interesantes, pero que haya tomado a Juan de la Cruz y algo sobre su pensamiento es para mí una cosa que me llamó inmediatamente la atención de su libro, porque es un autor que casi nadie toca, y más porque es visto más como religioso, claro, más como poeta místico, pero nadie pensaría, voy a tomar de él una idea para reflexionar filosóficamente sobre el pensamiento de Juan de la Cruz. ¿Por qué Juan de la Cruz? ¿Por qué lo aborda en este asunto de la subjetividad y qué aportó el estudio de Juan de la Cruz para este texto? Creo que mi aproximación a San Juan de la Cruz es bastante herética, en el sentido de que, bueno, él aparece en el libro en un momento del libro, bueno, del primer ensayo, que es El fuego más exacto, donde se está hablando como de ciertas expresiones a lo largo de la historia del pensamiento, de la filosofía, donde se trata temas de cuando los pensamientos atacan al yo, pues cuando el yo se ataca a sí mismo, y que este padecer, pues yo vi en San Juan de la Cruz, concretamente en La noche oscura del alma, una especie de exposición de cómo el padecimiento, el sufrimiento es purgado. O sea, el ser humano, para poder llegar a la gloria, tiene que primero sufrir un camino, ¿no? También aparecerá eso en la Divina Comedia de Dante, que también él comienza caminando, ¿no? Bueno, más bien es un recorrido el que él hace. Bueno, creo que el ser humano, para llegar a un momento luminoso de su existencia, tiene que primero padecer y tiene que primero sufrir, y La noche oscura del alma la encuentro ahí una expresión de cómo el alma se purga de los apetitos. De hecho él mismo lo dice, ¿no? en el texto, se purga de los apetitos, se purga de las emociones, se purga de los sufrimientos. Bueno, más bien ese es el sufrimiento, esa es la noche oscura que va a llegar después o que va a transitar el alma para recibir al esposo, ¿no? Que, bueno, en el caso de San Juan será Dios, pero puede ser la plenitud, no sé, o sea, creo que podría entenderse de manera un poco herética y fuera de la matriz de interpretación. Y aun cuando no se sea creyente, la idea de buscar un camino de purificación y de purga, purificación era más bien, se llega a una especie también de estadio de quietud
espíritu de paz. Totalmente. Aunque finalmente la intención de Juan de la Cruz pues es alcanzar finalmente al amado. Claro. También en Teresa de Jesús parece que encontramos algo semejante. Algunos dicen, bueno, es que es un vaciarse de sí mismo, y en ese vaciarse de sí mismo Dios tiene cabida. Total. Pero sí, su lectura pues no llega hasta la contemplación de Dios, ¿verdad? Supongo. Sí, no, creo que es más, sí, el camino de la purificación lo vería yo más bien. Pero esta neurosis que se trata en este primer ensayo, creo que yo la asimilo pues con esta condición del padecer que aparece en San Juan de la Cruz. Muy bien, Alejandro. Sí, y bueno, recordarles a nuestros radioescuchas, a quienes nos comienzan a sintonizar, estamos charlando con Juan Pablo Franco, estamos hablando sobre el texto de ensayos El fuego más exacto, escrito por él. Y bueno, ahí me llamaba la atención que en las notas aclaratorias, creo que vienen dos, si mal no recuerdo, es en la segunda, donde me llamó la atención esta pequeña aclaración que se hace sobre en dónde trata de inscribirse, en qué posición trata de inscribirse el texto ya en su conjunto de los ensayos, en algo que me pareció al menos interesante y curioso, ¿no? Filosofía clase B. Y a mí me gustaría preguntar si nos podría hacer mención de algún autor que se puede inscribir dentro de esta filosofía clase B, para poder darnos una idea más o menos por dónde va, hacia dónde va dirigido y el objetivo del texto, porque a mí me parece que me hace recordar bastante a los textos, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, porque tiene muchos ensayos, pero sus ensayos no llegan ni a ser académicos, pero tampoco llegan a ser como una poesía en prosa o algo así, que no tiene sino que parece que al final termina haciendo yendo hacia un objetivo, y habla mucho de filosofía, siendo él no un formado en la filosofía, ¿no? Entonces no sé si nos podría mencionar algún autor que usted considere o que usted leyó y que en ese sentido le influyó para escribir al menos en este estilo, pues. Sí, bueno, ese mote de filosofía clase B, digo, haciéndome el chistoso, no sé, yo lo tomo de este cine clase B que estaba, o se puede caracterizar, tú lo sabrás, como una especie de cine con muy bajo presupuesto, sin publicidad. A mí me gusta mucho el cine gore, por ejemplo, y todo este estilo de hacer cine pues forma parte de ese tipo de producciones con muy escasos recursos. Pueden llegar a ser pues no sé, obras muy interesantes. A mí me parecen estéticamente muy bizarras y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y más o menos como que intenté hacer un símil de eso con este tipo de filosofar, porque precisamente, como decía al principio, se trata de parar frente a la filosofía académica, que ahí el entrevistado ficticio que aparece ahí, bueno, ni tan ficticio, él dice como contraria a la filosofía sana, que es la filosofía académica. Acá no sé, se colocaría en la vereda de enfrente. Pero no como para contradecirla, sino para homenajearla, un poco en burla. No sé, dice el escritor argentino Andrés Neumann que uno siempre tiene que escribir los libros que le gustaría leer, ¿no? Y yo recuerdo a Francisco de Quevedo, que él veía a Luis de Góngora, que creo que es el poeta más importante, por lo menos en lengua castellana, y Francisco de Quevedo, siendo un gran lector de Góngora, escribe la receta para escribir soledades en un solo día, ¿no? Entonces ahí se burla de un poco de Góngora y dice, tienes que, tu poema debe tener la palabra arrogar, no sé, o sea, como para, un poco parodiando pues las soledades de Luis de Góngora. Y este libro pues es un poco eso, o sea, que si algo podría emparentarlo, creo que sería con ese poema de Quevedo. No porque yo me esté poniendo a la altura de Quevedo, que no sería yo digno ni de abrocharle las agujetas a Quevedo, pero un poco
se posicionaría en ese rubro. Con autores pienso, por ejemplo, en Kierkegaard, que el propio Kierkegaard lo consideran muchos como, bueno, él se consideraba más bien como un autor, como un escritor edificante, no como un filósofo, pues. Y lo que hace Kierkegaard con todos los seudónimos que él maneja, que incluso son como contrarios unos de otros, por ejemplo, en la repetición, él recoge unas cartas que él le envía a su amor, a Regina Olsen, y las incorpora a su disertación filosófica en torno a si la repetición, o sea, si la repetición puede ser contraria a la idea de identidad de los eleatas, ¿no? O sea, en medio de esa disertación sobre la identidad aparecen unas cartas, no sé, como que esta intención de estar rompiendo los formatos ya establecidos a mí me llama la atención, quizá porque como soy muy malo en los formatos establecidos, tiendo a quererlos romper. Pero más o menos creo que iría por ahí, no sé si logré contestar la... Sí, es una especie como de tensión en la que a veces nos movemos, algunos más, algunos menos, entre la filosofía académica y la no académica, la que se hace dentro de las aulas y la que a veces se hace a pesar de las aulas. Exacto. Creo que es una cuestión que ha estado presente en la historia de la filosofía. Filósofos que de repente tienden a presentar, a plantear esquemas de pensamiento y formas de expresión de ese pensamiento totalmente distinto. Y en este caso creo que la elección precisamente de René Descartes al iniciar precisamente este primer ensayo es un ejemplo muy claro, porque René Descartes rompe precisamente con la forma de escritura escolástica de las universidades. No sé si bueno o malo, ventajoso o desventajoso, ya luego podremos platicar y no sé si ahí debatir o no con algún cartesianista, pero pues él no cita autoridades, no cita libros, pero... Menciona la hoguera, ¿no? Que está al lado de... Sí. Que se encuentra al lado de la hoguera, ¿no? Sí. Y eso, digo, de la fogata, la chimenea. La chimenea. Pero ya eso finalmente lo lleva también un modo de expresión muy libre, más casi ensayístico precisamente, en contraposición de la escritura escolástica, planteamiento de la cuestión, las objeciones, los argumentos, los contraargumentos y la solución a los argumentos. Sí, claro. Es interesante esta cuestión. Pero bueno, queríamos, como para avanzar un poquito más, aparte de esta interés en este ensayo, en este primer ensayo sobre la subjetividad, ¿qué más vemos en el libro? ¿Qué más hay? Sobre todo esta constante mención también a la angustia, a la neurosis. ¿Qué más hay en el libro de ensayos? Bueno, son 4 ensayos. El primero se llama El fuego más exacto. El segundo se llama Las palabras y los síntomas, donde también aborda el tema de la neurosis, pero sin el fuego más exacto era, digamos que esta persona neurótica que está siempre, no sé, lo recordarán, o sea, está haciendo como está hablando de algún filósofo y de repente entra como se acuerda de la ex que lo dejó, ¿no? Y acá en las palabras y los síntomas imito, sí, o sea, como que trato de imitar el formato académico y ahí sería como la cordura hablando acerca de la enfermedad, ¿no? O sea, como que el reverso. El tercero se llama El saberse sombra, que ahí es el tema que dirige, digamos, al texto, es la soledad, pero la soledad como un padecimiento, como si fuera una enfermedad también. O sea, digamos que el tema transversal o lo que recorre todo el libro es la enfermedad o el padecer. Y luego ya se particulariza en cada uno de los textos o en cada uno de los parágrafos, porque luego como buen desordenado hablo de una cosa y luego surge otro tema, qué sé yo. Pero es el tema que rige ese tercer ensayo, El saberse sombra, es la soledad. Y el último, que es el que a mí más me gusta, que se llama El azul es el verde que se aleja. Ese es una especie de diario que lleva un enfermo de fiebre, ahí sería la fiebre el tema central,
pero en lugar de que las fechas del diario fueran eso, unas fechas, lo que son sustituidas las fechas por los grados de fiebre que tiene el enfermo, ¿no? Entonces, este enfermo, cuando la fiebre lo que hace es los desvaríos de la fiebre son los que aparecen como si fuera un ensayo, aparecen como presentadas como si fuera un ensayo, pero es en realidad un cuate que está teniendo unos delirios increíbles por los grados de 39 de fiebre que aparecían, ¿no? Vaya, volviendo a este ensayo sobre el tema de la soledad, y sobre todo porque me llama la atención el énfasis que pone precisamente en el padecer. En algún momento dado llegó a considerar que la soledad, más que un padecimiento, podría ser también una liberación. Ya a lo mejor no tanto referido al texto en sí mismo, pero a propósito de esta forma de entender también la soledad como algo que padece, que vive el individuo, sobre todo en un contexto en el que, por ejemplo, las redes sociales nos hacen estar conectados con medio mundo, comunicar con medio mundo, platicar por WhatsApp con la otra mitad del mundo. O sea, la gente parece que tiene temor a estar solo. Pero ¿no sería, desde su perspectiva, una especie también como de liberación el ser conscientes de la soledad? Sí, más que no sé si una liberación, o yo lo plantearía también como un aprendizaje, en el sentido de que también hay que saber estarse dice, creo que, Baudelaire en sus diarios, ¿no? Que quien disfruta de las multitudes es porque no sabe estarse consigo mismo, ¿no? Como que no se soporta a sí mismo, ¿no? Y creo que, muchas de las reflexiones que están planteadas ahí en ese texto es eso, ¿no? Es la dificultad de estar del sujeto, la dificultad que tiene el sujeto de estar consigo mismo y de que esta soledad permita que luego tú te escuches a ti mismo y, escuchas barbaridad y media. Pero creo también que, y lo dice muy bien usted, profesor, con las redes sociales ya no te permiten, de hecho ya no estás solo con las redes sociales, ¿no? Y creo que eso también es no sé, será en un futuro una desventaja que van a tener las generaciones que nacieron con esto, porque luego no va a haber manera de que aprendan a escucharse a sí mismos, ¿no? No sé, no es el texto que va a ayudarlos, pero sí, o sea, creo también que es un aprendizaje y también una liberación en el sentido también de, no sé si estando todo el tiempo con alguien, acompañado de alguien, no te permitas a ti conocerte o saber si por ahí hay algo mal en ti que debas de corregir, ¿no? Creo que coincidimos, al menos en mi forma de entender también la soledad como algo que debe ser necesario para el sujeto, sobre todo para lograr esos momentos de interiorización y de cierta paz, porque efectivamente mucha gente piensa que hay que ser siempre gregario, siempre estar junto con alguien, tener una pareja para toda la vida. Y que eso es respetable, ¿no? No estamos diciendo que no, pero el hecho de guardar al menos un momento y cerrar la puerta a tanto ruido exterior es importante. Alejandro, ¿algo más? Sí, yo pensaba ya ir más al texto que me pareció más interesante, que es el que precisamente le da título al libro completo, que es El Fuego Más Exacto, porque yo le comentaba al profesor que me parecía que yo de repente no sabía si lo estaba leyendo mal, porque en algunos momentos, y que ya nos explicaste más o menos por qué va esta situación del formato, es que yo iba leyendo una estructura sencilla, más parecida a la prosa, pero después se salía un poco como si fuera una poesía. De repente hay fragmentos y uno lo saca de repente de todo el texto, saca un fragmento, parece una poesía, y después había otra parte en la cual se estructuraba más bien como un monólogo, como una charla a sí mismo, y me parecía al menos interesante, ¿no? No sé si esta fue la intención, si en realidad lo estoy leyendo mal quizás,
no sé, algo que nos puedas comentar sobre el aspecto. ¿Intención cuál? La de como combinar esto. Como combinar, por ejemplo, este tipo como de ensayo, más bien literario, tipo prosa, después un poco un pequeño texto parecido más bien a poesía, que se podría entender como poesía, y después otro que era como más bien como un monólogo, una charla interna, no sé. No, de hecho, esos tres aspectos que tú señalas son los que, o sea, intencionalmente están ahí, un poco por yo hacer lo que no te dejan hacer en un ensayo de filosofía, pues, ¿no? Que es involucrar, no sé, opiniones personales, cuestiones de tu vida, cosas así. Pero yo siento que la filosofía, a fin de cuentas, pues, son textos, y los textos se terminan leyendo, y ¿quién los lee? Pues yo los estoy leyendo, y mientras lo estoy leyendo me están pasando cosas a mí, y entonces creo que esta separación, que es totalmente comprensible y sana, que se hace desde, que se haría en un ensayo de filosofía que tú vas a presentar en la escuela, acá creo que no está presente. Acá están presentes todo lo que le está pasando al lector mientras está leyendo. Y entonces este fuego más exacto, como es un neurótico el que está hablando ahí, por eso tú te tropiezas con chispazos de melancolía, por ejemplo, que están presentados en un formato, digamos, poético. Y luego continúa el recorrido otra vez, ¿no? Este recorrido de reflexión filosófica, y luego, pum, viene otro tope ahí que te hace detenerte, porque ya es ahí como una charla consigo mismo, todos estos aspectos que tú lograste pescar y que están presentes ahí, pero por lo mismo de que no es digamos que no es una persona sana, entre comillas, pues, quien está hablando ahí, sino es un cuate que está como en un trance Sí, me recuerdo un poco que iniciando, creo que fue el primero o segundo semestre, mentiría si recuerdo y le atribuyo estas palabras o esta idea a algún profesor, porque no recuerdo bien a quién le escuché decirnos eso, que nos comentaba pues que al final de cuentas en el trabajo de la filosofía uno se vuelve más bien como un angustiante permanente, o sea, como que está uno en la angustia permanente porque lee un texto y ese texto le genera ciertas angustias en las cuales debe tratar de solucionar, y entonces empieza a escribir sobre eso. Pero después lee otro texto y va haciendo esa angustia permanente entre un texto y otro, y de repente lo que verte en un texto es el intento de solucionar esas angustias, ¿no? Y así va a lo largo de la vida haciéndolo, no solo en lo académico, sino que luego se vuelve uno así, porque es curioso, pero en filosofía al menos te forman como persona, como cómo te vas a desempeñar dentro de la sociedad, pero también cuál es el trabajo académico que va a hacer dentro de eso, ¿no? Entonces me parece interesante, y bueno, pensaba un poco en esta reflexión que hacías, profesor. Para continuar, nada más decirles pues a quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook y a través de la plataforma de www.radiomorir.com, que nos pueden dejar sus comentarios y preguntas a nuestro invitado, también saludos a través del chat. Y pues bueno, continuando un poco con la perspectiva que nos presenta Juan Pablo Franco en su libro, pensaba a propósito de lo que comentaba de este estado en el que el sujeto pues trata de entenderse a sí mismo, pero está en una situación en la que difícilmente puede como lograr un pensamiento lineal. Esto nos remite a pensar, y para ver su perspectiva también, como que en el sujeto también, en la concepción sobre el sujeto, como que corremos el riesgo como de verlo precisamente así, como si su pensamiento y su forma de vida fueran netamente lineales. Claro. Y más bien lo que nos presenten en sus distintos ensayos lo pudimos ver no solamente por el estilo en el que se van intercalando estas distintas formas de expresión, sino también los sentimientos que evoca, los padecimientos, las pasiones que evoca,
también como algo, ¿cómo decirlo?, poligónico, como si el sujeto estuviera en medio volteando a la vez a distintos lados y siendo avapuleado por distintos pensamientos. Total. Hay una especie como de confrontación, no en su libro, sino más bien de su forma de entender al sujeto respecto a estas formas de entender al sujeto como muy lineal, como planteo una idea y voy siguiendo el desarrollo de esa misma idea hasta lograr las conclusiones. Desde su perspectiva, entonces, en la vida cotidiana, el ser humano, el sujeto, el concreto, es así poliédrico, poligónico, o podríamos llegar a postular efectivamente que hay que más bien pensar en el sujeto como muy lineal y con una sola forma de ser. Sí, creo que todas estas voces que pueden llegar a percibirse tanto en el texto y creo que también en otro tipo de autores, porque creo que no es que no haya nada más humano que lo fragmentario, pero creo que no sé si exista alguien bueno, quizá Kant, ¿no? Decían que todo el mundo ajustaba su reloj cuando lo veían pasar porque tenía como esta manera muy obsesiva pero incluso eso como obsesión por no sé, me imagino que en Kant sería como la puntualidad, y incluso pues la arquitectónica de la crítica de la razón pura tiene como esta, como que no le entra ni una bala ya, ¿no? Pero creo que incluso esa obsesión pues es eso mismo, ¿no? O sea, es también un padecimiento, o sea, no deja de ser un padecimiento. Entonces creo que precisamente, o tratando de atender a la pregunta que me hace el maestro, sí, no hay nada más humano que pues primero que el sufrimiento y que la racionalidad se fragmente y esté dando tumbos por todas las, que entiendo que la filosofía plantea precisamente un poco escapar de ahí para poder transmitir el conocimiento y darle tratamiento pues a los temas clásicos de la filosofía, pero que es difícil como escindirla del padecer y del sufrir y de esta manera que tenemos los seres humanos de entendernos a nosotros y entender el mundo, ¿no? Así fragmentario, contradictorio, o sea, porque lo que es contradictorio quizá no existe en lógica, pero creo que otra vez atendiendo a lo humano, pues no hay nada más humano también que lo contrario. O sea, ¿quién vive sin contradicciones, no? Sí. Y sobre todo, pues con distintas facetas, es decir, porque siempre, incluso lo vemos con los estudiantes en las clases, bueno, a lo mejor en la academia, cuando estamos dictando una cátedra o una conferencia o incluso leyendo una ponencia en algún congreso o coloquio, pues tratamos de ser muy claros, muy concisos con los argumentos. Pero fuera de eso, pues no somos filósofos todo el tiempo, no somos pensadores todo el tiempo, sino que vivimos también en distintas facetas. En casa soy una persona, con los amiguis en la embriaguez de los sentidos por las bebidas espirituosas, pues soy de otra persona. Cuando estoy en otra situación que me aqueja, como muy bien lo mencionó, pues cuando estamos en una situación de estrés, de angustia o de temor, pues no soy el filósofo racional, me dejo llevar por mis impulsos y las pasiones. Entonces creo que este libro evoca precisamente estas distintas facetas en las que también una persona que está en una condición en que, híjole, se ve afectado en su mente, pues no siempre piensa claro, y a veces los que queremos pensar claro no pensamos tan claro. Bien, agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra transmisión. Tenemos varios likes y pues bueno, para ir como preparando el cierre de nuestra entrevista, aunque nos quedan algunos minutos, pero para ir preparando el cierre, en su proceso de formación como filósofo,
¿cuál podría decir usted que fue el pensador o la pensadora que más le dejó huella en su propia forma de entender la realidad, de entenderse a usted mismo, y que de alguna manera pues permeó también esta edición de este libro? Como para decir, bueno, sí, menciono a tales y tales autores, pero hay uno en particular que yo podría decir, debajo de todos ellos está como este autor que de alguna manera me inspiró. Bueno, yo recuerdo en el cuarto semestre, de hecho yo estaba un poco desorientado en la carrera, y tuve Ontología 2 con el maestro Alejandro Fuerte, a quien le envío un afectuoso saludo. Y con él, en ese curso, recuerdo que vimos un texto de Carlos Díaz, que es un texto introductorio a la filosofía de Hegel, y luego pues aspectos de la filosofía de Hegel. Y Hegel fue un autor que yo trabajé casi durante toda la carrera, pues, en estas maneras que, bueno, cuando en los trabajos finales, no sé, filosofía política, ya nos dejaban hacer un trabajo final, y normalmente acudía a Hegel porque el maestro Alejandro Fuerte pues nos proporcionó una bibliografía sobre Hegel y sobre Hegel muy amplia, y entonces pues ahí podíamos hacernos de los textos fotocopiando lo que había ahí en la biblioteca. Entonces ahí yo creo que tuve ahí como una revelación en torno a la figura de Hegel a mitad de la carrera. Luego, con el maestro Mauricio Mendoza, que también le mando un saludo, con él cursé filosofía del lenguaje, y él provocó en mí el interés por precisamente la filosofía, digamos, de corte un poco más analítico, concretamente Bertrand Russell y Frege, que los trabajamos ahí en esa clase. Trabajamos sobre sentido y referencia de Frege y trabajamos sobre el denotar de Bertrand Russell, y creo que esos dos fueron como las figuras que con las que más me aproximé a Hegel y a la filosofía del lenguaje. Y de hecho Hegel aparece muy poco en este texto. Aquí, pues como el tema central era un parágrafo, el parágrafo 16 de la Crítica de la Razón Pura, el que está ahí en la lógica trascendental, que es el parágrafo de la percepción, la unidad sintética de la percepción, donde dice Kant que el yo pienso debe estar acompañado de todas mis representaciones. Ese es el corazón, digamos, del texto del Fuego Más Exacto, porque ese yo pienso es el yo pienso que está afectado, por ejemplo, por la locura, ¿no? En el caso del texto. Entonces, bueno, sí, ahí aparecen Kant y aparecen Kierkegaard, pero yo diría, como para cerrar este comentario, que Hegel, la filosofía analítica, y sobre todo Alejandra Pizarnik, fue una figura muy importante en la elaboración del libro. Muy bien. Alejandro, ¿algún último comentario? Pues bueno, ya para ir cerrando, profesor, y agradecer a quienes nos sintonizaron el día de hoy, también a quienes nos dieron like y también a quienes nos siguen en la página, sigan difundiendo el contenido de la misma para que la comunidad crezca y sigamos llegando a otros públicos. Ya para ir cerrando y como consideraciones finales, ¿algún comentario que nos puedas hacer, alguna aportación que nos puedas hacer sobre al menos dos términos en cuestiones del libro de angustia y neurosis? Sí, no sé, una especie como de cierre sobre estos dos términos que se verten en el texto, como para dejarlo ahí como si fuera una invitación a que lean el texto. Sí, bueno, lo que pasa, hay en la introducción al concepto de la angustia, que se me olvida el autor de ese prólogo, se me olvida el nombre del autor, pero él dice que Kierkegaard lo que intentó fue conceptualizar lo que le estaba pasando, ¿no? Porque nos acordamos que él se iba a casar con Regina Olsen, y entonces se separan, y él se va a estudiar a Berlín, y cuando regresa un poco con la idea de reencontrarse con ella, pero sí se reencuentra con ella, pero ella ya casada con
con un hombre de apellido Schlegel, que no es el del romanticismo alemán, era creo que un músico. Y entonces a partir de ahí Kierkegaard, dice este autor, cuyo nombre no recuerdo, que Kierkegaard intentó conceptualizar lo que le estaba sucediendo. Bueno, más o menos la neurosis de la que yo hablo ahí es conceptualizar lo que le pasa a alguien con esa situación, que yo lo menciono ahí un poco de manera, bueno, lo menciono como que la neurosis es como lo que revela la condición de la existencia humana, ¿no? O sea, es un concepto que nos podría revelarnos a nosotros nuestra propia humanidad, por lo mismo que decíamos hace rato, de lo fragmentario, de lo contradictorio, de las luces y sombras que habitan en el ser humano, ¿no? Muy bien, pues llegamos al cierre de nuestro programa. Con esto último, le damos las gracias a Juan Pablo Franco por el honor de visitarnos. De ahora en adelante esta es su casa. Muchas gracias. Y a todo nuestro público hacerles la invitación para que nos escuchen y nos sintonicen la próxima semana, donde hablaremos sobre la obra de la pintora Irma Naranjo, que presentará Soledad Velasco, su sobrina. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Muchas gracias por su atención.